Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes y también un saludo cordial a toda la comunidad, en este caso virtual, que semana a semana nos sigue a través de las redes sociales, de tal manera que saludamos también a cada uno de nuestros oyentes. Queridos hermanos, estamos continuando con esta serie de mensajes con respecto al libro fascinante, ¿no? Este libro de Romanos. Y estamos ingresando al capítulo 6, al capítulo 8, donde hemos titulado Diferentes. Y la pregunta que yo quisiera formularles en esta mañana es: ¿cuántos son diferentes? A ver, levante la mano los que son diferentes. ¿Y por qué seremos diferentes? ¿Por qué? ¿Por qué usted es diferente? ¿Porque tiene más recurso económico? ¿Por eso seremos diferentes? ¿Porque algunos tienen la tez blanca y otros la tez más morocha? ¿Por eso será? ¿Será de repente porque tenemos un mejor apellido que el otro? Por supuesto que no. Somos diferentes porque tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, ¿verdad? Es interesante porque ya lo hemos escuchado, vimos semanas pasadas que Jesucristo nos ha librado. Y este es el mensaje que constantemente desde el capítulo 1 el apóstol Pablo acuña a sus lectores y va a mencionar: ustedes son libres, ¿verdad? Libres. Ahora bien, esta libertad tenemos que procesarla bien, porque nosotros pudiéramos decir soy libre, pero soy libre en este caso de repente para vivir como yo creo conveniente. Y eso es lo que los judaizantes de la época consideraban. ¿Libres para pecar porque todos nuestros pecados han sido perdonados acaso? Esto es lo que de alguna manera establecía. Romanos 5:20 va a decir un principio, un concepto: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Entonces, acá hay un detalle interesante que siempre se ha perseguido. Las personas usualmente buscan de repente un apoyo, una argumentación o una justificación para pecar y para poder hacer de su vida lo que cree conveniente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estas personas mencionaban, ya ves, la ley de alguna manera se introdujo para que el pecado abundase, y eso ya se ha explicado semanas pasadas. Entonces, más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, conclusión: pequemos para que la gracia de Dios sobreabunde. ¿Qué les parece este argumento? ¿Es bueno? ¿Será correcto? Hoy día hay muchas personas que piensan así. Y entonces pequemos de lunes a sábado y vengamos el domingo a la iglesia a pedir perdón a Dios, porque finalmente Él es gracia, Él es misericordia, Él es perdón. Entonces, yo vivo mi vida como creo conveniente, pero ciertos rituales religiosos los abrazo, de repente yo los persigo. Yo soy religioso, yo conozco de Dios, vivo mi vida como creo conveniente, pero eso sí, soy religioso, soy cristiano, soy de repente de tal denominación. De tal manera que el apóstol Pablo, ante esta argumentación totalmente equivocada, el capítulo 6, el verso 1 va a decir: entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿seguiremos intencionalmente, voluntariamente en la práctica del pecado, como cuando no éramos creyentes, para que Dios nos perdone con su gracia? ¿Será así acaso? Por supuesto que no, ¿verdad? La respuesta es tácita. Y el verso 2 lo da en cuanto a respuesta del apóstol Pablo: en ninguna manera. No puede ser posible. No es correcto. Ahora, solamente estoy haciendo una ayuda a memoria de lo que semanas pasadas ya se compartió. En ninguna manera. No es contraproducente que una persona diga que es cristiana y viva como si no lo fuera. Es contraproducente que yo diga: bueno, voy a hacer de mi vida lo que creo conveniente, pero tengo una religión, o de repente los fines de semana voy a la iglesia porque sé que Dios es misericordioso y Él es de alguna manera piedad y perdón.
hay dos cosas que no están de alguna manera en consonancia, porque es verdad que Dios da misericordia, gracia y perdón, pero no es verdad que por ello yo voy a pecar indiscriminadamente. Entonces hay dos cosas que no concilian, y es lo que el apóstol Pablo responde. Jamás, en otras palabras, lo que ustedes dicen, dice el apóstol Pablo, es totalmente condenable. ¿Por qué Pablo da un rotundo no? Porque el verso 2 también lo dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces es incongruente. No puede ser posible que aquella persona que recibió a Jesús, que murió al pecado, entonces ahora viva en este caso con él. De tal manera que esto significa que en el momento de convertirme a Cristo, yo soy trasladado de la gracia de Dios, en este caso, o por la gracia de Dios soy trasladado a ese reino de pecado que yo establecía y tenía, a un reino de gracia y de vida y de misericordia en Dios. Debemos entender, queridos hermanos, que en la Biblia siempre resaltan dos reinos. Si no, mire conmigo Romanos capítulo 5, verso 21. Va a decir, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pregunto, en este texto 5:21, ¿cuántas veces se repite la palabra reino o reine? ¿Cuántas veces se repite? ¿Cuántas? Muy bien, 2 veces se repite. Porque dice el texto, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia. Mencionando que hay dos reinos. Y cuando habla de reino, habla de gobierno. Cuando habla de gobierno, habla en este caso de sujeción. En un gobierno hay un gobernador, hay un rey y hay súbditos. Vivíamos, antes de conocer a Jesús, en el reino de las tinieblas, en el reino de pecado. Nuestro gobernante era Satanás y nosotros teníamos el servicio a él y vivíamos de una forma totalmente apartada de Dios. Es por ello que cuando habían situaciones de repente de antivalores o adversas, no sentíamos absolutamente ningún tipo de repente de remordimiento, ni ningún tipo de contrariedad con aquella cosa que yo estaba haciendo. Porque vivía en un reino, en el reino de las tinieblas. Pero cuando viene Cristo al corazón, Él nos traslada a otro reino, dice el texto, el reino de la justicia para vida eterna. Y este reino, entonces, he cambiado yo de reino, he cambiado de gobernador, he cambiado en este caso de persona que rija mi vida, y mi sujeción ya no es a Satanás. Ahora, ¿quién es? Es a Jesucristo el Señor, a Él le sirvo. Y esto me llama a que yo pueda vivir una vida diferente. Ahora, quiero mencionarles algo, queridos hermanos. Cuando tú y yo les entregamos nuestra vida a Cristo, no solo nuestros pecados fueron perdonados, sino que también fuimos trasladados del reino del pecado, en este caso, al reino de vida y al reino de su Hijo amado, como lo dice Colosenses 1:13. En este reino de pecado, Él nos dominaba, nos esclavizaba y era una práctica constante del pecado. Cuando hemos sido trasladados, ya no podemos tener esa misma práctica. Mire usted lo que dice 1 de Juan 3:9, texto bastante claro. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en ellos. Ninguno de nosotros pudiéramos decir, soy cristiano, yo soy un seguidor de Jesucristo, yo he recibido a Cristo en mi corazón. Ninguno de nosotros pudiera decir si tiene una práctica constante del pecado. Porque la Biblia nos dice que los que hemos nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar. Obviamente no estoy hablando de poder hacer pecado porque todos somos pecadores.
Y eso ni vuelta que darle. Y más la gente de Los Olivos es más pecador todavía. Comenzando por el pastor Juan, por cierto. Y entonces no podemos nosotros mencionar que no pecamos. Sí pecamos, pero hacer de ella una práctica, hacer de ella una costumbre, hacer de ella un deleite, hacer de ella parte de mi vida, entonces eso no funciona, no es compatible. Es por eso que el texto dice, porque la vida de Dios está en mí. La vida de Dios está en mí. Así que no puedo seguir pecando porque soy un hijo de Dios. Y el texto original habla inclusive acerca de la simiente de Dios. Está en el corazón del cristiano. La misma esencia de Dios está en nuestra vida, por su Espíritu Santo, por cierto. De tal manera, queridos hermanos, que estamos convencidos entonces que cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Él nos traslada y nos hace diferentes a un reino diferente. ¿Cuántos de ustedes han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable? ¿Cuántos de ustedes? Eso se va a demostrar no a través de nuestras palabras, sino se va a demostrar a través de nuestra característica. ¿Cuál es la característica? Que la práctica del pecado está ausente en nosotros. No es que tengamos una Biblia, no es que congreguemos en la iglesia, no es que tengamos una religión, no es que yo haga buenas obras, no es que yo sea un buen padre, no es que yo sea una buena madre, no es que sea de alguna manera de repente una persona que sirva a los demás. Todo eso es correcto, sí, es bueno. Y tal vez son algunas evidencias, pero la evidencia mayor de un cristiano es que no practica el pecado. Yo no puedo practicar el pecado. Hemos tenido consejerías, hemos tenido atenciones, hasta profesionales, de muchas personas que de repente tienen ciertas conductas repetitivas. Pero hay un detalle: cuando es un hijo de Dios, tiene la posibilidad, la potestad de poder trasladarse de ese reino de las tinieblas a la luz admirable y comenzar a luchar contra aquella cosa que de alguna manera está estorbando o está ensuciando su corazón. No se puede quedar en las mismas condiciones. Es por eso que el apóstol Pablo no solamente menciona el concepto, sino lo argumenta. Y él habla acerca, en este caso, de en qué momento y cómo hemos muerto al pecado. Pablo, tal vez entendiendo a este grupo de lectores, es que él se detiene y hace la pregunta: ¿en qué momento y cómo hemos muerto al pecado? Y entonces él brinda 4 principios. Los 2 primeros ya lo hemos compartido. La semana que pasó el pastor Fernando nos compartió 2 de ellos. Hoy estaremos hablando de dos más, los últimos 2, de las 4 argumentaciones que Pablo nos da. Solamente como una ayuda a memoria, recordemos lo que la semana que pasó escuchamos. De tal manera de que en qué momento y cómo hemos muerto al pecado. Pues bien, dice el texto que en el momento en que nos unimos a Cristo, ¿por qué? Por el bautismo. En que nos unimos con Él en el bautismo. Ahora, ¿por qué? Porque el bautismo simboliza la representación de la muerte y de la resurrección de Cristo, el cual refiere el hecho de poder ser sumergido y unido con el Señor. Permíteme explicarte algo. Hay 2 bautismos en la vida cristiana: el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. El día que tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, el día que tú te arrepentiste y le dijiste: Señor, por favor, ya no quiero vivir en este reino de las tinieblas de pecado y quiero que me traslades a este reino de gracia y vida. Ese día que recibiste a Jesús en tu corazón, ese día fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Y este bautismo del Espíritu involucró algo interesante. Involucró un injerto, involucró una unión con Jesucristo, una unión que es para siempre. De tal manera
que dotados de una vida nueva, en este caso, una vida divina, por lo tanto resulta imposible que un creyente verdadero continúe viviendo en el mismo estilo de vida pecaminosa que vivió antes de ser salvo. Es contraproducente, porque en el momento que tú y yo fuimos unidos a Cristo, ese día el Espíritu Santo vino a tu vida. ¿O no vino a tu vida el Espíritu Santo? Por supuesto, ese día vino a tu vida el Espíritu Santo. Es por eso que Gálatas 3:27 va a decir que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestido. Todos los que han sido bautizados, todas las personas que han recibido a Jesús en su corazón, finalmente han sido revestidos de Cristo. Como que teníamos un ropaje de pecado sucio, antihigiénico, y el Señor nos revistió de un ropaje nuevo, de unas túnicas diferentes, limpias, blancas, resplandecientes, para poder cuidarlas y para poder vivir conforme a su voluntad. Hay algo interesante. Esa misma experiencia que tú tuviste y que yo tuve el día que recibí a Jesús, se representa luego en el bautismo en el agua. Se representa en el bautismo en el agua. Y como un paso de obediencia, entonces yo represento lo que pasó en mi corazón en aquel momento. ¿Por qué? Porque usted es sumergido en el agua, sepultado, y luego cuando sale del agua es la figura de la vida nueva. Una vida nueva, una vida diferente en este caso. Es por eso que la Biblia nos dice también, en la segunda argumentación, es que si nosotros somos libres, si nosotros de alguna manera hemos podido llegar a este punto de poder ser muerto al pecado, es porque nuestra unión con la muerte se dio y también la resurrección de Jesucristo. Miren lo que dice el verso 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, en este caso, para muerte por Él. ¿Qué más dice el texto? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en una vida diferente. El bautismo que nos unió a Cristo también nos unió a su muerte y a su resurrección. El bautismo en agua en los tiempos de Jesús, como hoy, eran por inmersión total. Cuando una persona otra vez descendía al agua, era sumergida totalmente, dando la impresión de un entierro. Por eso que hay hermanos que a veces nos dicen, pastor, no hasta el fondo, por favor. No, es que tiene que ser hasta el fondo. Y luchan ahí para poder salir del agua. Piensan que se van a ahogar, piensan que están en el mar, ¿no? Pero la figura es de ser sepultado. Y luego cuando en este caso sale del agua, es como si resucitara saliendo de la tumba. El bautismo simboliza el morir y resucitar. En este caso, a una vida diferente. Muerto al pecado y resucitado a una vida diferente, a una vida mejor. A una vida ¿con quién? Unido ¿con quién? Con Jesucristo el Señor. Ahora bien, yo quería formularte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados por el Espíritu Santo en sus vidas el día que recibieron a Jesús? Levanten la mano. Muy bien, ahora bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes todavía no se han bautizado en agua? Simbolizando lo que pasó en su corazón. Levanten la mano en honestidad. Aquí, aquí, allá, por acá, por aquí, por acá, arriba también. Hay varios, muy bien. Entonces les animo a todos ustedes. ¿Me permite animarles? ¿Me permiten darle una sugerencia? ¿O no quieren? La sugerencia que les doy y el ánimo que les brindo es de que usted pueda llevar los cursos de mi nueva alianza con Dios acá en la iglesia,
la cual brindan todos los rudimentos para que usted luego pueda saber lo que es el bautismo, aún con mucho más exactitud, y luego usted pueda bautizarse en agua, que no es otra cosa sino la representación de lo que ya pasó en su corazón. ¿Por qué también bautizarse en agua? Porque es un paso de obediencia. Y yo debo obedecer al Señor. Debo de dar muchos pasos, en este caso, de obediencia. Y el primero es justamente el bautismo. El segundo paso de obediencia, ¿cuál es? Es el servicio. El tercer paso de obediencia, ¿cuál es? Se lo digo la semana que viene si viene. Ahora no. Pero quiero mencionarles, hermanos, que la vida cristiana está llena de pasos de obediencias. Y muchas personas no avanzan en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque lamentablemente no dan esos pasos, no brindan esos pasos y se quedan estancados pensando que es suficiente haber recibido al Señor Jesús, pensando que es suficiente venir a la iglesia, pensando que es suficiente escuchar el mensaje, cantar las alabanzas y luego de lunes a sábado estar totalmente desconectado de la cosa del Señor. El apóstol Pablo continúa argumentando y va a decir, en tercer lugar, ¿en qué momento y cómo hemos muerto al pecado? En tercer lugar, en nuestra unión con Cristo, el cuerpo de pecado, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Fue destruido. Miren lo que dice el verso 5, esto es maravilloso, hermanos. Porque si hemos llegado a ser injertados, escúcheme con atención, verso 5, si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado. Dígalo conmigo, por favor. El cuerpo de pecado sea, otra vez, si fuera tan amable, el cuerpo de pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Hermanos queridos, el apóstol Pablo subraya en tercer lugar que la muerte de Cristo trajo nuestra unión con Él a modo de un injerto, algo espiritual que ni tú ni yo de repente vamos a poder entender. Pero ese día que recibimos a Jesús, tuvimos un injerto y Cristo, en este caso la vida de Cristo, introdujo en nuestros corazones. El Espíritu Santo se introdujo en nuestra vida. Es por eso que hubo ausencia en este caso de temores. Cuando hemos recibido a Cristo, muchos de nosotros hemos sentido como un peso que se nos quitaba del corazón, ¿verdad? Del alma. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestra vida fuimos sanos? Comenzamos a mirar la vida de otra perspectiva. Comenzamos a perdonar a aquellas personas que nos ofendían. Lo que nunca en nuestra vida pudimos hacer, lo hicimos el día que Cristo vino a nuestra vida. Los consejos de nuestros padres, las dificultades de la vida, los golpes de la vida, no pudieron cambiar el corazón. Solamente cuando Cristo vino a la vida, recién ahí pudimos, en este caso, liberarnos de muchas cosas y de muchas opresiones, de vicios y de situaciones adversas que vivíamos. Pudiera contarle testimonios sin número de personas, hermanos, que estuvieron presas, de personas que estuvieron en adicción, de personas que estuvieron con resentimiento, de personas que querían sed de venganza, de personas que por años vivían enfermas. Y que cuando el Espíritu Santo vino a sus vidas, hubo un cambio radical. El injerto de Jesucristo entró a la vida de ellos, a la vida de nosotros. Y nos trasladó otra vez a este reino diferente. Hermanos queridos, la Biblia menciona de que este injerto, y escúchame con atención, estuve haciendo un pequeño estudio en el idioma original. Y esta palabra injerto es la palabra sympitoi. ¿Y sabe lo que significa? Esta palabra unión con Cristo nos habla que esa unión en ese momento cuando recibimos a Cristo es una unión de vida,
pero de vida creciente. No es una vida estática, no es una vida religiosa, no es una vida de fin de semana. Es una vida que cada día se va renovando, va creciendo y nos brinda vitalidad. Es por eso, queridos hermanos, que si nosotros, escúchame con atención, hemos recibido a Cristo y hemos sido injertados con el Espíritu Santo y con Jesucristo en nuestra vida, poco a poco vamos a ir alejándonos del pecado, de aquellas prácticas pecaminosas, y vamos a ir alejándonos más en la medida que nosotros vayamos avanzando, en la medida que nosotros vayamos creciendo en esa unidad vital con Cristo, y vamos a alejarnos más del pecado y más del pecado. Tenemos la posibilidad de crecer a la estatura, a la medida de la plenitud ¿de quién? De Jesucristo el Señor. Entonces ninguno de nosotros pudiera decir que no hay solución para el pecado, ninguno de nosotros pudiera decir que de alguna manera ese pecado me esclaviza y no puedo salir, o argumentar de repente, como muchas personas me lo han dicho en algún momento: pastor, yo no puedo dejar a mi amante, pastor, yo no puedo dejar de tomar, pastor, yo no puedo dejar de fumar, pastor, yo no puedo dejar de mentir, yo no puedo dejar de hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque es parte de mí. No puede ser. Porque el injerto de Jesucristo está en nuestras vidas y ese injerto nos lleva a crecer y alejarnos y alejarnos y alejarnos del pecado en una vida vital y creciente. ¿Que somos pecadores? Por supuesto que somos pecadores. Eso ni vuelta que darle. No vamos a poder dejar de pecar. Pero sí hay algo interesante. Y dice el texto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, sabiendo esto, a fin de que el cuerpo del pecado fuera, ¿qué cosa? Desactivado, para no servir más al pecado. Si bien es cierto, somos pecadores, pero lo que hace Jesucristo en nosotros es desactivar esas ansias, esos anhelos, esos deseos de pecar. El hecho de poder de alguna manera solazarnos, de sentirle el gusto al pecado. Es imposible que un cristiano pueda sentir gusto por aquello que es nocivo para su vida cristiana. Yo puedo caer en un pecado, pero no de alguna manera me trae satisfacción. Yo puedo caer en un pecado, pero no puede de alguna manera traerme realización. Es imposible. Y si es así, entonces es muy probable que el injerto de Cristo no esté en su vida, que el Espíritu Santo no esté en su corazón. Porque la Biblia nos habla de que esa unión nos hace crecientes, nos hace vitales, nos hace crecer en Él. ¿Me dejo entender? Queridos hermanos, acá hay una realidad. El creyente comprende que el objetivo final que Dios tiene en su mente es el hecho de poder crucificar a este viejo hombre, es realizar en él la vida del resucitado. Y el texto bíblico dice que el viejo hombre finalmente ha sido eliminado y ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. ¿Te cuento una historia o no? ¿Te cuento una historia? Te cuento una historia. En algún momento estuvieron haciendo exámenes o de alguna manera experimentos en la NASA con satélites y también con las órbitas. Y constantemente estaban yendo las naves a la atmósfera, en este caso al cielo, al espacio sideral, para poder hacer las prácticas correspondientes. En uno de esos viajes, cuenta la historia de que un astronauta o dos astronautas comenzaron a subir y se dieron cuenta de que habían dos roedores que se habían metido ahí en la nave. Y ellos veían que se movían por todos lados. Y entonces llamaron a la central y dijeron: hay dos roedores
espero indicaciones. O los matamos, o ¿qué hacemos? Y es interesante que en la central, en la base, le mencionaron, no te preocupes, tú sigue subiendo, que va a llegar un momento en que esos roedores ya no van a poder respirar y van finalmente a morir. Así que pierde cuidado, concéntrate en la misión, sigue subiendo, que finalmente esos roedores van a morir. Si traemos esto a la vida cristiana, podemos entender este mismo principio. ¿Hay roedores en nuestro corazón o no? ¿Cuántos tienen roedores todavía? Yo tenía un nido, ¿ah? Pero un nido así, bien grande. Y muchas veces nosotros de repente nos preocupamos, escúchame con atención, nos preocupamos por atacar de repente el adulterio, por atacar la infidelidad, por no querer hacer esto y por no querer hacer el otro. Y queremos matar a los roedores. Pero quiero decirte que no es el principio y no es la forma. ¿Sabes cómo vas a poder matar a esos roedores? ¿Cómo? Acercándote más y más ¿a quién? Al Señor. Y acercándote más y creciendo más en el Señor, y creciendo más en el Señor, y creciendo más en el Señor, alejándote de esos lugares. ¿Y qué va a pasar por defecto? Cuando estés en las alturas divinas, cuando estés en plena comunión con Dios, ¿qué va a pasar? Esos roedores finalmente van a morir. Así que no te preocupes. No te preocupes mucho, en este caso, por el tema de la infidelidad, por la mentira, por la borrachera, o lo que tú creas conveniente. Acércate a Dios, crece en Jesucristo. Y te vas a dar cuenta que cuanto más cerca de Dios, más lejos del pecado estarás. ¿Lo crees o no lo crees? Consejo de pata. Acerquémonos confiadamente a Él para poder hallar el oportuno socorro, va a decir el autor a los Hebreos. Es bajo esta verdad, queridos hermanos, que hay tres cosas que el apóstol Pablo enseña. Número uno, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Es decir, con la crucifixión de Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Señor. De otra forma, no fuéramos salvos. Efesios 4:22 va a decir, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, no tus fuerzas, no tu sabiduría, no tus alternativas, no que otras personas, consejeros, terapias, no. Las terapias ayudan, yo mismo las doy. Pero nada va a reemplazar a lo que la Biblia dice, al hecho de poder renovar con el Espíritu Santo nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Dice el texto, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y es verdaderamente santo. Hermanos, por eso el apóstol Pablo nos anima a poder revestirnos del Espíritu Santo de Dios para que nuestros pensamientos y nuestras actitudes puedan ir en otro norte. El nuevo hombre del cristiano ha sido creado conforme a la imagen y a la semejanza del Señor. ¿Cuál es la segunda verdad con respecto a esto? Que el cuerpo de pecado será destruido. Y esta es la mejor noticia que nosotros pudiéramos escuchar. Dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, a fin de que el cuerpo de pecado fuera finalmente, ¿qué cosa? Desactivado. La crucifixión de Cristo tuvo una trascendencia espectacular, increíble en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el día que Jesucristo fue a la cruz, ese día
no solamente estaba muriendo, sino estaba desactivando el poder del pecado en nuestra vida, que era una bomba letal que explotaba en cualquier momento y nos llevaba al infierno. Pero el Señor, en su infinita gracia, desactivó esa bomba llamada pecado y nos permitió en este caso vivir en libertad. Hoy somos libres por Jesucristo. Hoy tenemos un destino diferente, un destino eterno. La vida eterna nos espera. Hermanos, en el idioma original, cuando habla de que el pecado fue desactivado, escúchame con atención, no está diciendo que ya no tenemos pecado, porque somos pecadores. Si no, mira a la persona que está a tu lado, mírala y dime si no es pecador. ¿Es pecador? Mírale los ojos. ¿Es pecador o no? ¿Es pecadora o no? Es pecadora. Basta con mirar los ojos nada más. Mírame a mí. Peor todavía. No es que no tengamos pecado, somos pecadores. Pero la obra de Cristo, ¿qué hizo? Escúchame con atención. En el idioma original va a decir que el pecado quedó inoperante, el pecado quedó invalidado, de tal manera que ya no tiene poder sobre nosotros. Esto implica que hay un poder mayor ahora que nos mueve. Y ese poder mayor es Jesucristo en nuestras vidas. Cuando estábamos lejos de Dios, teníamos un poder fuerte, que era el poder del pecado, que nos maniataba y nos tenía totalmente esposados, esclavizados. Pero cuando vinimos a Cristo, se desactivó y hoy tenemos un poder mayor, que es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos da la posibilidad de vivir una vida santa, una vida diferente, una vida consagrada, con valores, mejor padre, mejor madre, mejor trabajador, un hombre de servicio, un hombre de bien, con pecados, sí, con de alguna manera defectos, obviamente, pero que vamos caminando rumbo, de alguna manera, a esa vida consagrada que el Señor nos ha establecido. Hermanos, la Biblia lo enseña claramente. Algo maravilloso que Dios nos brindó es entender que hoy ninguno de nosotros podría decir que el pecado nos esclaviza y que el pecado de alguna manera no nos permite salir de esto o de tal lugar. Si es que el pecado todavía te esclaviza, entonces yo te animo a que te acerques a Jesús y que puedas de alguna manera revestirte con el Espíritu Santo de Dios. Y si es un problema conductual o es un problema de repente emocional, acércate a uno de los pastores para que te puedan ayudar. Porque también sucede que hay conductas repetitivas y que son por heridas del pasado y que muchas veces no podemos dejar. Y cualquier pastor puede ayudarte a darte una buena consejería con respecto al tema. Pero hermanos queridos, sácate de la cabeza, quítate de tu mente, de tus labios, el hecho de que el pecado siempre te va a esclavizar y nunca vas a salir de él. No, eso es falso. Porque la Biblia lo dice, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado. Y en tercer lugar, ¿cuál es la tercera verdad del apóstol Pablo? Que ya no debemos servir más el pecado. No tenemos por qué servir más al pecado, ya no. El cristiano ya no tiene la práctica del pecado ni la compulsión de obedecer al pecado. Ya no somos más esclavos del mismo. Ya no nos gobierna. Cristo ahora gobierna nuestras vidas. No podemos ir simplemente siendo arrastrados por aquello que es negativo. Ponte de pie y di: Jesucristo, ayúdame, guíame tú. No te dejes vencer, hermano, amigo que nos visitas. No te dejes vencer por el pecado. No, en lo absoluto. La vida antigua ya murió y con ella su gobierno y sus cadenas ya cayeron. Y hoy día somos libres por la gracia de Jesucristo. Hermano, dale la gloria a Él. Gálatas capítulo 2, verso 20 va a dar una enseñanza tremenda. Usted lo conoce de repente, de memoria. Gálatas 2:20, con Cristo
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos queridos, un principio maravilloso. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vives tú, sino vive Cristo en ti, porque fuiste injertado, porque tuviste una unión vital con Él, una unión creciente. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar. Él nunca, hermano, te va a dar por perdido, nunca. Escúchame eso con atención. Él nunca te va a desamparar, hermano. Es por eso que los cristianos que se apartan la pasan recontra mal. Porque Dios nunca los podrá dejar en paz, porque son propiedad de Él. Nunca tendrás paz si estás lejos de Dios, si tú eres un hijo de Dios, porque la vida de Cristo está en ti. Si nosotros, siendo malos, si nosotros, siendo padres perversos muchas veces, tenemos compasión por nuestros hijos y sufrimos cuando ellos se pierden, imagínate cuánto más Dios sufrirá por aquellos sus hijos que se pierden. Él te ama. Y no lo digo yo. Mire la última parte del texto. ¿El cual qué cosa? ¿El cual? ¿El cual? Nunca digas que nadie te ama. Nunca digas nadie me ama a mí. Nunca digas eso. Porque hay alguien que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Nunca te sientas solo, porque nunca estarás solo ni estarás sola. Siempre el Señor estará contigo. Hermano querido, hermana, no te sientas mal si hay personas que de repente te dan la espalda. Recuerda y tómate de la mano de Jesús. Él estará contigo todos los días, hasta el fin. Finalmente, ¿en qué momento y cómo hemos muerto al pecado? En la muerte de Cristo, el cual constituyó la muerte final, ¿a qué? Al pecado. Verso 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria ¿de quién? De Dios. El verso 7, querido hermano, es una declaración de victoria. Es un gol de media cancha de un cristiano. Ya que si existe algo tóxico, si existe algo dañino y letal que todo cristiano tiene que luchar día a día, es con el pecado, el cual nos ensucia, nos aparta de Dios y de todo aquello que es provechoso para nosotros. Pablo explica que el sentido genuino del pecado en el cristiano es que el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, ese día fuimos liberados del poder del pecado. El pecado que nos había sujetado a la muerte ya no se puede enseñorear más de nosotros. No tiene la facultad. No tiene la facultad. El término liberados del poder del pecado, en el idioma original, hermanos queridos, es interesantísimo. Porque no solamente habla de ser liberados emocionalmente, espiritualmente, sino habla también de ser liberados judicialmente. Porque todos nosotros merecíamos la muerte.
Todos nosotros estábamos siendo juzgados por nuestros pecados y lamentablemente rumbo a la condenación. Pero el día que Cristo murió, pagó por nuestro pecado y fuimos judicialmente libres, absueltos. De tal manera que la muerte de Cristo fue el acto de amor y misericordia más alto que puede existir sobre la faz de la tierra, ya que al tomar nuestro lugar cumplió con todas las exigencias divinas y hoy somos libres de la condenación. Hoy tenemos vida eterna, libres del gobierno del pecado y libres para, ¿sabe qué, hermano querido? Mire lo que dice el verso 10. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que vive, vive para la gloria de Dios. Dos cosas finales. Número uno, cuando Él murió, cuando Jesucristo murió, dice el texto, quebró, dice el texto, el poder del pecado en nosotros. Y dice que lo hizo una vez y para siempre. Ya no necesitamos de más actividades espirituales para alcanzar vida eterna. Ya no necesitamos de religión para tener vida eterna. No necesitamos de nuestros esfuerzos, de nuestras obras para tener vida eterna. Ya no, porque Jesucristo murió y fue suficiente. Satisfizo las demandas judiciales, espirituales de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabe para qué lo hizo? Dice el último verso, ¿sabe por qué? Para que también nosotros le podamos dar la gloria ¿a quién? La gloria a Dios. Para que nuestra vida sea consagrada a Él. Para que nosotros podamos vivir por Él. Agradecerle a Él. Darle loores. Darle el señorío. Darle el reinado de nuestras vidas. Someternos a Él. Y que Él sea el todopoderoso en nuestra vida. Que ya no haya nada, absolutamente nada que nos gobierne, sino solo Jesucristo el Señor. Que cuando tengamos episodios de pecado, porque lo tenemos, podamos regresar prontamente al abogado que es Jesucristo. Que cuando tengamos episodios de pecado, podamos regresar y decirle, Señor, sálvame, te necesito, ayúdame. Separado de ti nada puedo hacer. Señor, por favor, ayúdame a crecer en ti y a seguir avanzando y creciendo en esa fe cristiana. La obra de Cristo, hermano, no solamente fue la cruz, sino sobre todo fue el resultado maravilloso que trajo de vida eterna, de salvación y la posibilidad de poder ser libre del poder y del dominio del pecado. Que el Espíritu Santo sea nuestro gobernador, que Jesucristo sea nuestro Señor y que podamos decir, Señor, ahora quiero vivir vida consagrada para tu gloria y para tu alabanza. Pero amigo que nos visitas, por más que vengas a este culto, por más que vayas a la iglesia, por más que leas, por más que hagas lo que hagas, si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no le dices, Señor, es verdad, reconozco que estoy en este gobierno de pecado, en este reino, lamentablemente, de pecado. Si tú no lo reconoces en primera instancia, entonces no va a poder seguir el segundo paso, que es el decirle, Señor, ahora entra a mi corazón, me arrepiento y por favor quiero vivir una vida nueva contigo. Y eso es lo que en esta mañana Jesús quiere hacer en tu corazón. Quiere darte la posibilidad de que pases de ese reino de tinieblas al reino de la luz admirable de Jesús. Si tú en esta mañana reconoces que estás lejos de Dios, reconoces que estás rumbo a la condenación, reconoces que estás lamentablemente gobernado por el pecado y quisieras decirle, Señor, ven a mi alma, te necesito, pues entonces repite conmigo por favor esta palabra de oración. Inclina tu rostro si fueras tan amable y tengamos un tiempo final de oración. Y si tú reconoces tu condición,
Sabes que vas rumbo a la condenación. Sabes que el gobierno del pecado está en tu corazón. Y quisieras decirle, Señor, te necesito, ayúdame, perdóname. Repite conmigo, por favor, esta palabra de oración. Y dile así al Señor. Repite conmigo. Bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida mejor que nadie, mis pensamientos, mis intenciones, mi conducta. Y sabes, Señor, cómo me encuentro en este momento. Yo quisiera pedirte perdón por aquellas cosas, Señor, que han sido nocivas y tóxicas en mi alma. Por el pecado, Señor, que no solamente me está destruyendo a mí, sino también a las personas que están alrededor mío. Y yo te ruego en esta mañana que tú, Señor, hagas algo diferente en mi alma. Me entrego a ti, Señor, y te suplico que tu vida ahora sea insertada en mi vida y que me enseñes a amarte como nunca antes lo había hecho. Que me enseñes a servirte como nunca antes lo había hecho. Que cambies, Señor, las prioridades en mi alma, en mi corazón. Que me ayudes a salir, Señor, de la esclavitud del pecado. Y que ahora, lleno de ti, me permita, Señor, tener esa paz que solamente tú sabes dar. Señor, me arrepiento de corazón y te pido perdón. Si fueras tan amable, ayúdame, Señor. Te necesito. Si oraste conmigo mientras todos estamos orando y le dijiste así al Señor, yo quisiera pedirte un favor. Si oraste conmigo, levanta tu mano y dile así al Señor. Dios te bendiga. Ponte de pie, hija, ponte de pie. Tú que has levantado tu mano, ponte de pie. ¿Alguien más oró conmigo? Levante su mano, ponte de pie, hija. Dios te bendiga. Dios te bendiga también a ti. ¿Alguien más oró conmigo? Dios te bendiga. Ponte de pie. Ponte de pie en el nombre